peso mexicano perdió el 76% de su valor con respecto al dólar. En una devaluación sin precedente, tras 22 años inalterado, el tipo de cambio pasó de 12.49 pesos por dólar a 22 pesos por dólar. Esto sume a México en la peor crisis financiera de los últimos años. Hola, hoy voy a hablarles de un periodo decisivo en nuestra historia, titulado Tres presidentes, tres crisis, México en transformación, de 1970 a 1988. Durante casi 2 décadas, 3 gobiernos consecutivos marcaron el rumbo del país: Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Cada uno llegó al poder con promesas diferentes, pero todos enfrentaron problemas enormes, políticos, sociales y económicos, que cambiaron para siempre la vida de los mexicanos. Vamos a ver cómo gobernó cada uno, qué crisis vivieron y cómo estos se conectaron con la guerra sucia y los movimientos sociales que hemos estudiado. Vemos. Primero hablaremos de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976, como la crisis política y la represión. Empecemos con el primero. Luis Echeverría, él asumió el poder justo después del movimiento estudiantil de 1968, cuando el país estaba muy herido y muy dividido. Su discurso era la apertura, decía que quería gobernar con la gente y se representó como un presidente de izquierda, defensor de los pobres y la soberanía nacional. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Su gobierno se caracterizó por una crisis política profunda. Aunque trató de ganarse a los jóvenes y a los campesinos con reformas y discursos, al mismo tiempo fue el periodo más violento de la llamada Guerra Sucia. Pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar. Ordenó perseguir, detener, torturar y hacer desaparecer a quienes consideraba enemigos del Estado y soberbios. Grupos guerrilleros surgieron de Guerrero, Sinaloa y otras partes. Ahora hablaremos de José López Portillo, que inició en 1976 a 1982 con la crisis económica y el milagro petrolero. El segundo presidente fue llegó prometiendo limpiar el desorden anterior y estabilizar el país, y justo cuando empezó su gobierno pasó algo que parecía una suerte increíble. Se descubrieron yacimientos gigantes de petróleo en todo el país. De repente, México parecía rico. López Portillo dijo la frase famosa: "Tenemos que administrar la abundancia". Pero aquí vino su gran crisis, la crisis económica del despilfarro. Se gastó muchísimo dinero, se pidieron préstamos enormes pensando que el petróleo seguiría caro para siempre, se hicieron obras gigantescas y el Estado creció demasiado. Los movimientos sociales seguían activos, aunque con menos violencia abierta, pero creció mucho la corrupción y la desigualdad, y llegó el golpe. A principios de los años 80, el precio del petróleo se desplomó de un día a otro. El dinero se acabó. El país estaba endeudado hasta el cuello. López Portillo tuvo que devaluar la moneda de nuevo y en sus últimos meses, nacionalismo, la banca y el sistema financiero diciendo que nos robaban el país. Terminó su mandato en medio de una crisis económica terrible, con la inflación disparada y la gente perdiendo sus ahorros. Los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Les digo que hice todo lo que pude por organizar a la sociedad y corregir el rezago. Que avanzamos. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. La crisis social y el fin del modelo.
de 1982 a 1988. El tercero y último es Miguel de la Madrid. Llegó al poder en la peor situación posible. El país estaba en bancarrota. Su gobierno marcó el fin de la forma de gobernar que ya habíamos tenido por décadas. Ya no había dinero para regalar ni para hacer obras, así que su política fue de austeridad, moralidad y revolución de valores. Su crisis fue la crisis social y la transformación del país. Tuvo que aplicar medidas muy duras. Recortó gastos, vendió empresas del Estado, abrió la economía al extranjero y redujo el tamaño del gobierno. Esto trajo consecuencias graves. Aumentó mucho la pobreza, los salarios cayeron y hubo desempleo. En este periodo, la represión política bajó, pero la gente sufría por la economía. Fue entonces cuando nacieron nuevos movimientos sociales, ya no solo estudiantes o guerrilleros, sino movimientos de vecinos, de amas de casa, de campesinos pidiendo ayuda económica. También ocurrieron tragedias como el terremoto de 1985, donde la sociedad se organizó porque el gobierno no pudo ayudar, lo que hizo que la gente perdiera aún más la confianza en las autoridades. Su mandato terminó en 1988 con una elección muy polémica, conocida como la caída del sistema, que marcó el fin de 60 años de dominio absoluto de un solo partido. De los mexicanos. He gobernado. Momento, señor legislador. Momento, señor legislador. No hay derecho a interpelación ni a interrumpir al ciudadano presidente.